Gracia para la humanidad. 17. Preparando el camino para el libertador. Cuando un campesino planea sembrar algo, debe en primer lugar preparar la tierra para luego colocar la semilla. Antiguamente, cuando un rey se dirigía a un sitio, era necesario que enviara a una persona que preparara las cosas para su llegada. El Antiguo Testamento declaró que un profeta como Elías vendría a preparar el camino por el cual vendría el Mesías. Y en la lección anterior vimos que este profeta nació 6 meses antes de Jesús y fue su primo. Se trataba de Juan el Bautista. Cuando creció, Juan hizo el trabajo de preparar la tierra para la semilla, que Jesús sembró después, y también hizo el trabajo de uno que preparaba la venida de un rey anunciando la llegada del rey Mesías. Dice que era una voz que clama en el desierto. Esta voz fue Dios comunicándose por medio de Juan, como uno de los últimos profetas enviado por el Padre antes de la llegada de su ungido Hijo el Mesías. Vimos en el último estudio como antes del nacimiento de Juan el Bautista, un ángel informó a su padre que su hijo iba a ser aquel profeta. Lucas 1:17. Pero, ¿qué de la vida y ministerio de este primo de Jesús? La vida y ministerio de Juan. Juan 1:6 al 8, Juan 1:15. Juan el Bautista dijo en este pasaje que Jesús era primero que él porque era antes que él. Pero ¿no nació Juan 6 meses antes de Jesús? ¿Cómo puede Juan decir que Jesús fue primero? Juan sabía que Jesús fue más que un hombre, sabía que era Dios, y como Dios Jesús siempre había existido. Así que fue él primero, no por nacimiento, sino por existencia. Marcos 1:1 al 6. Aquí se ve la obra preparatoria de Juan, pero también se evidencia su humildad. Juan sabía cuál era su lugar y el lugar de Jesús a quien él proclamaba. Mateo 3:1 al 4. ¿Qué podemos saber acerca de Juan al conocer su dieta y forma de vestir? La dieta y la indumentaria de Juan nos muestra que él era pobre y a la vez feliz de hacer la voluntad de Dios. Nos dice también que Juan no dependía de otros para su mantenimiento como profeta. De pronto no quiso recibir sustento de los demás para no terminar obligado a hacer otras cosas y perder el enfoque de su responsabilidad. El mensaje de Juan, Mateo 3 del 5 al 6. ¿Cuál fue el mensaje central de Juan? El mensaje central de Juan fue el arrepentimiento. Las personas tenían que volverse a Dios antes de recibir al Mesías. Este fue el mensaje desde los tiempos de antaño para el pueblo de Israel por parte de Dios. Recordemos el ciclo vicioso. 1. Pecaron contra Dios. 2. Vivieron bajo el yugo de sus enemigos como castigo. 3. Se arrepintieron de su pecado y clamaron a Dios. 4. Dios los libró de sus problemas levantándoles un libertador. 5. Volvieron a pecar contra Dios y se reiniciaba el ciclo. El mensaje del arrepentimiento no era nuevo para los profetas. Los del Antiguo Testamento rogaban también a Israel a que se arrepintieran de sus pecados. Notemos lo que dijeron Jeremías y Ezequiel. Jeremías 26 del 2 al 6. Ezequiel 4:6. Ezequiel 18:30. ¿Cuáles son las razones por las que es necesario arrepentirse? Las razones por las cuales es necesario arrepentirse son tres, pero para el pueblo de Dios son cuatro. 1. Por lo ofensivo que es el pecado que nos separa de Dios. 2. Por la santidad de Dios que demanda que seamos como Él. 3. Por la revelación de la santidad de Dios a través de su santa ley. 4. Para Israel, por el pacto que hicieron con Dios. Levítico 26, 14 al 20, Éxodo 19, 5, Segunda de Crónicas 7, 14. Vigilado por fariseos y saduceos. Mateo 3, 7 al 10. En el pasaje no está literalmente escrito, pero basándonos en la manera como reaccionó Juan el Bautista contra ellos, parece que los fariseos y saduceos no vinieron realmente para bautizarse, sino para observar y criticar. Estaban vigilándolo. Muchos de los que lo escucharon fueron luego bautizados, mostrando en el acto su arrepentimiento, y para identificarse con el mensaje de Juan como uno de sus seguidores. Entonces, ¿sería que los saduceos y fariseos de su audiencia
¿Se arrepintieron y se bautizaron? De pronto algunos pocos de ellos sí lo hicieron, pero es dudable, porque era una secta religiosa, y por lo tanto existía la presión de mantenerse dentro del grupo. Además, se creían santos y capaces, y así su orgullo no les permitió verse tal y como eran. Se habían levantado un muro en sus corazones. ¿Por qué Juan habló tan duro a los fariseos y saduceos? Les habló así porque Juan sabía lo que eran. Sabía que no habían venido realmente para escuchar. Entonces les dijo justo lo que eran. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no presuman diciendo a sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Mateo 3, 8 al 10. Hemos hablado de por qué los de Israel debían arrepentirse, pero exactamente ¿qué es el arrepentirse? Arrepentirse es cambiar de mente en cuanto a sí mismo, conforme a como Dios nos ve. El arrepentimiento conduce al juicio de uno mismo y de sus propios actos, porque con el arrepentimiento uno ya ve lo que Dios ve en uno y se pone de acuerdo. El arrepentimiento es un acto de fe, pues requiere fe para verse como Dios lo ve a uno y para ponerse de acuerdo con el punto de vista de Él. ¿Qué es lo que se cree al arrepentirse? Se cree que Dios tiene la razón en cuanto a uno. ¿Cómo se ve el hombre comúnmente a sí mismo en cuanto a sus ofensas contra Dios? Comúnmente, el hombre cree que está bien. De pronto reconoce algo mal en sí mismo, pero se justifica, especialmente comparándose con otros. Pero Dios quiere que estemos comparándonos no con otros, sino con Él. Nadie puede compararse con Dios. ¿Cómo ve Dios al hombre? Dios ve al hombre separado de Él desde el huerto del Edén y desde su nacimiento, e incapaz de hacer cualquier cosa para arreglar su situación, como pecador delante de Él. ¿Cuál de estas dos formas de ver al hombre es la verdadera? Lo que Dios ve es real y verdadero, y lo que el hombre piense, crea o siente es irreal. Juan bautiza a Jesús, Mateo 3, 13 al 17. Cuando Jesús se acercó a Juan para que lo bautizara, Juan se sintió confundido, porque pensaba que Jesús no necesitaba bautizarse, sino que al contrario, él necesitaba ser bautizado por Jesús. Sin embargo, Cristo sabía que era necesario. La Trinidad se manifiesta. Cuando Jesús salió del agua sucedió algo maravilloso. Se manifestaron las tres personas de la Trinidad así. Primero, estuvo presente Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hombre. Segundo, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre Jesús, Lucas 3:22, mostrando a los observadores que Cristo tenía el apoyo y la presencia del Espíritu Santo. Actualmente la figura de la paloma se usa para representar al Espíritu Santo y la paz. En el Antiguo Testamento, sin embargo, la paloma representa un sinfín de imágenes poéticas, pero la única referencia que no es tan figurativa es la paloma de la historia de Noé, y en tal contexto representa la esperanza. Así como la paloma de Noé trajo una ramita de olivo, testificando la esperanza de un mundo seco. Génesis 8:11. De la misma manera, el Espíritu Santo testificó acerca de la esperanza que hay en Cristo. Primera de Juan 5:8. Tercero, Dios el Padre, quien les habló en voz clara y audible a todos los presentes desde el cielo. ¿Qué dijo Dios Padre a los discípulos sobre Jesús en ese momento? Dios dijo que Jesús era su Hijo amado, en el cual está muy complacido. ¿Por qué Dios dijo esto sobre Jesús? Por varias razones. Uno, para confirmarles que Jesús era su Hijo. Juan 1, 29 al 34. 2, para mostrar el amor que tenía por su Hijo. Es mi Hijo amado. 3, para motivarlos a seguir a Jesús, en quien tengo complacencia. Isaías 42:1. De esta manera el Padre expresó que estaba tan agradado con él que valía la pena que otros lo siguieran. Todo esto fue escrito para que nosotros también podamos, al igual que los discípulos, tener confianza para seguir a Jesús. Así que todos los tres personajes de la Trinidad se manifestaron en este importante evento.
Jesús el Hijo en la carne, el Espíritu Santo como paloma y el Padre con su voz. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Jesús necesitaba arrepentirse? ¿Era pecador como los demás? Jesús nació del Espíritu Santo, y así era el Hijo de Dios, no del hombre. La composición sanguínea de cada ser humano se hereda del padre, no de la madre. Analizando este aspecto, es como podemos comprender que Jesús no tenía sangre impura, sangre heredada de Adán. Por eso no nació pecador, como todos nosotros. Así que no tuvo por qué arrepentirse. Además, Dios el Padre afirmó que Jesús era su complaciente Hijo amado. Como su Hijo era el Mesías, quien de acuerdo con los requisitos que hemos estudiado, es también Dios mismo. Así que no pudo ser pecador porque era Dios. Pero si no era pecador, ¿por qué se bautizó? El pasaje nos hace un contraste entre el orgullo de los fariseos y saduceos que habían llegado antes para mirar y criticar, y la humildad de Jesús y Juan. El propósito de su bautismo fue para dar a todos este ejemplo de humildad, en contraste con el orgullo del liderazgo religioso que no quiso admitir su pecado. Dios busca humildad. Éxodo 10:3, Segunda de Crónicas 7:14, Salmo 34:18, Salmo 51:17, Salmo 147:3, Isaías 57:15. Así que vino al mundo con humildad para demostrar esta cualidad que Él busca. Para poder vernos como Dios nos ve, debemos poseer la humildad de admitirnos pecadores. Eso nos prepara para recibir al Mesías. Por esta razón el profeta que preparó el camino predicaba el arrepentimiento, pues ya con la tierra preparada el Mesías podía sembrar, y con su venida anunciada el rey podría ministrar. Y en este caso vino para ministrar gracia a la humanidad. Repasemos los cumplimientos de lo profetizado. Con lección 16 y hoy vimos que se va cumpliendo las siguientes profecías mostrando que Jesucristo es el libertador prometido. Profecía Malaquías 4, 5 al 6. He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Su cumplimiento, Juan el Bautista, Lucas 1:76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Su cumplimiento. El primer mensajero, el que prepara, es Juan el Bautista. El segundo mensajero mencionado aquí, el del pacto, es el Mesías y el Señor. ¿Por qué se compara Juan el Bautista con Elías? El parecido entre ambos es muy notable y podemos apreciarlo en varios detalles. Ya hemos visto que su indumentaria es similar, Segunda de Reyes 1:8, Marcos 1:6. Como profetas de Dios, los dos tenían una fuerte conciencia de la presencia divina en sus vidas. Los dos profetas destacan como hombres enteramente entregados a su ministerio. Es como si no tuviesen otras preocupaciones en la vida, sino solamente la de cumplir con su cometido profético. Cada uno de ellos hizo volver los corazones del pueblo a Dios. Elías enfrentándose a los profetas de Baal y Juan el Bautista denunciando el pecado de todo el pueblo. Los dos tuvieron que emplear un tono duro de denuncia del pecado, buscando el arrepentimiento del pueblo, haciendo una llamada a la conversión y a dejar su infidelidad a Dios. Ambos se sintieron solos ante una nación que se apresuraba hacia el borde de un precipicio que los conducía a un abismo sin fondo. Los dos tuvieron la intrepidez de enfrentarse a los reyes de su tiempo denunciando su pecado. Elías con Acab y Juan el Bautista con Herodes. Incluso en ambos casos, las esposas de los monarcas procuraron la vida de los profetas, Jezabel la de Elías y Herodías la de Juan.
A cada uno le vinieron momentos de depresión. En el caso de Elías se sintió abatido después de su triunfo sobre los profetas de Baal, y Juan el Bautista desde la celda de su prisión. Se preguntó si Jesús era realmente el Mesías o debían esperar a otro. Ambos formaron a otros discípulos para continuar con su ministerio.